un momento y en la medida que conversemos usted va a tener la posibilidad de compartir, preguntar o participar de lo que vamos a hacer. Así que quiero invitarle antes de hacer estas razones que oremos al Señor, ¿ya? Reconociendo que el Señor es el que está detrás de todas estas iniciativas y también el motivo de nuestros corazones. Así que queremos orar en su presencia. Oramos, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque nos permite, Señor, reunirnos. También tenemos la posibilidad de acercarnos a las Escrituras, Señor, y queremos que tu Espíritu nos motive en este tema tan importante que afecta nuestros ministerios y nuestra manera de desarrollo en las congregaciones. Y queremos que tú nos ayudes a valorarlo, a darle el realce que merece, de la misma manera el respeto a tu voluntad en medio de la Escritura para la vida de cada uno de los que son llamados, Señor, a esta gestión. Y queremos que tú también tomes control, dominio, Señor, de nuestras emociones, de nuestros sistemas, y podamos compartir en un ambiente grato, amplio, Señor, pluralista, que nos permita, Señor, conocer distintas opciones. Y damos gracias por todas estas personas que, Señor, se están congregando, involucrando y siendo parte de esta tarea el día de hoy. Te damos a ti la honra en Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga grandemente. ¿Ya? Quiero, antes de participar, comentarles algunos detallitos. La primera cosa es que esto es parte de un programa que se llama Programa Ministerial Supervisado. Y este es un programa formal de actualización, particularmente dirigido al liderazgo. Así que si usted es un hermano o hermana que está dentro de una congregación, también puede participar con mucha libertad y preguntar cuando así lo necesite, ¿ya? Sabiendo que la mayoría de ustedes ya son pastores o líderes que predican continuamente o hermanos que están en la actividad de la predicación, me es mucho más fácil, por eso esta clase se llama, ¿verdad?, homilética avanzada. La primera cosa es que vamos a aprender o a repasar ideas de la homilética, pero por el otro lado la parte que tenemos de experiencia personal, la que tiene usted en su bagaje de ministerio, la podemos vertir en estos diálogos que vamos a formar, de modo que esto nos va a permitir a todos enriquecernos desde varias perspectivas y de distintos contextos locales. Así que queremos darle gracias por estar presente y siéntase en libertad, ¿verdad? Cuando usted quiera preguntar algo, usted puede escribir en el chat ahí y nuestro hermano Jorge, que está con nosotros, nos va a indicar para poder darle el espacio o abrirle el audio para que usted lo haga público si así lo quiere hacer. Si quiere tratarlo en privado, usted puede escribirle también al hermano Jorge ahí mismo en el chat de la clase, ¿verdad? Y le trataremos de responder públicamente. Quiero darle mucha énfasis a determinadas acciones que no son para todos importantes. Quisiera comenzar tal vez con esta idea. Ok. Sí, quiero... Ya, un momentito. Ok, voy a parar un momentito porque estoy revisando para avanzar en esta razón. Allá. Ahí, ya. Muy bien. Lo voy a adelantar porque yo hice algo anotadito, pero para que usted conozca el sistema. Hoy parece que me equivoqué aquí, espérate. ¿El siguiente? Sí. ¿El siguiente? No. No me da. Disculpen, voy a bajarme porque... No se preocupe. Yo lo hago. Ya. Volviendo un poquitito a la imagen, perdóname que mientras corrigen el problema de la posición que pusimos del sistema en esta. ¿Ya? Ok, ahora sí, ahí. Tenemos una experiencia, ¿verdad? Bueno, está bien. Dejar de compartir y ponerle acá, por favor, directo. Ya, ya. Quería simplemente mostrarles esta razón,
La palabra homilética tiene una gran cantidad de acepciones. Yo quiero tocar algunos puntos de ello para entendernos. Es evidente que estamos hablando de un concepto como definición. Algunas personas consideran que la homilética es una ciencia. Por lo tanto, tendríamos que considerar en primer lugar qué es una ciencia, ¿ya? Aparte de ser un cúmulo de información que una persona puede poseer sobre un tema, ¿ya? Lo cual no necesariamente esto es la única experiencia que hay que tener. Hay que saber hacer una construcción de ese tema para poder darlo a conocer con algunas características que puedan ser comprobables. Por ejemplo, el orden que se tiene de la escritura, ¿ya? El léxico como tal. También nos debe de llevar o llamar la atención en esto, de que esta no es la única cosa que necesitamos hacer. Quiero reconocer con usted que la ciencia como tal tiene ciertas exposiciones que deben de ser tratadas y comprobadas, ¿verdad? Y que éstas den un resultado que sea realmente esclarecedor del tema que usted está explicando. Por lo tanto, tener el conocimiento y no tener el ordenamiento, ni el lenguaje, no sería ciencia. Pero es llamado ciencia porque sí se puede considerar todos los aspectos que unen una exposición, y nosotros queremos sondear eso con usted brevemente para poder demostrar que sí es posible perfeccionarnos en nuestro lenguaje, perfeccionarnos en nuestras tareas, en nuestras predicaciones, en nuestra forma de dar un sermón, y considerar algunos aspectos que sí van a ayudarnos a que nuestra tarea sea efectiva, porque podemos tener conocimiento y a lo mejor en vez de ayudar a las personas, lo que hacemos es producir en esto una connotación de enredo en vez de ser favorable hacia las congregaciones. Entonces, la ciencia como tal es una herramienta que vamos a utilizar junto a la escritura, ¿ya? Y no queremos dejarlo, ¿ya? No queremos quitarle ningún sabor a esta caminar juntos. Por eso necesito mirar una idea. Les voy a contar algo chiquito. La palabra como tal, homo, viene del griego, ¿verdad? Significa de igual, igualitario, de igual a igual. Y léxico es la forma de hablar, entonces hablar de igual a igual, ¿ya? Y esto es una virtud. No todas las personas pueden relacionarse en distintos escenarios o en distintos grupos y tratar de igual a igual con las congregaciones. Por lo tanto, hay que cuidar tanto la presencia como el lenguaje, como también el ambiente que se sostiene. Hay muchas cosas que definen cuando un mensaje es mucho más efectivo socialmente, y no solamente el conocimiento. El conocimiento a veces tiene un cierto tipo de problema, ya, de que a veces está separado de la vida de la persona, y entonces una cosa es hablar con la intelectualidad y otra es hacerlo con la experiencia de la vida, ¿verdad? En el sometimiento a la palabra de Dios, de modo que uno viva lo que predica, y de esta manera entonces conseguir un ambiente que sea más receptivo, porque el Espíritu de Dios utiliza la escritura como herramienta para poder convencer a los hombres de su pecado, de su justicia, de su juicio. ¿Ya? Es el Espíritu de Dios quien pone como un atractivo la palabra de Dios para conquistar el corazón de quien escucha. Por lo tanto, no consiste solo en decir cosas sueltas, sino debe de haber entonces una organización que nos permita ser creíbles, organizados, y también nuestra exposición sea, ¿verdad?, útil hacia quienes está dirigida. Por lo tanto, tiene que haber una relación entre la persona que va a hacer esta tarea y los destinatarios, las personas que van a recibir este mensaje. A veces nuestros mensajes no tienen que ver con la necesidad de la iglesia local, y por lo tanto no
no representan más que conocimiento intelectual. Pero aquí hay una palabrita que yo les puse para conocer, ginosco, ¿ya? Traduce conocer, en esto conocerán, dice al Señor, y usa la palabra ginosco. Pero la palabra ginosco tiene dos experiencias del conocer. Una es conocer intelectualmente y la otra es conocer experimentalmente. Entonces hay personas que pueden conocer intelectualmente situaciones, pero les falta la seguridad, la certeza, ¿ya? Porque no tienen la experiencia vivida en el tema. Entonces, cuando uno tiene las dos áreas complementarias, entonces la palabra del expositor va a tener una mejor aceptación dentro del público porque va a ser más creíble, porque va a tener más seguridad, porque va a producir también confianza en los que lo escuchan y también van a reconocer que la persona tiene dominio y conocimiento del tema que pretende exponer. Así que es muy importante de que esto no solo sea una idea de acumular conocimiento, sino que también experiencia. Y por lo tanto, sería interesante revisar algunas de estas opciones, ¿ya? Por eso quiero pensar, ¿verdad? Oh, perdón, ahí. Sí. Quiero considerar otro tema, sí. Sí, cambia, por favor. Sí. Ok, ahí. Algunos vocablos que aparecen en la escritura utilizados en esta explicación. Antes de esto quiero darle una idea, ¿no? En el canal de Panamá, ¿ya? Entran los barcos y cuando llegan a esta entrada del canal, unas pequeñas locomotoras toman al barco y lo van introduciendo en estos canales. Y de repente llegan hasta una pared son verdaderas compuertas de metal, deben de tener aproximadamente unos 7 pisos de alto, y las aguas entonces empiezan a ser bombeadas por bombas hacia un lago artificial que tienen ahí, y estas agregan agua o quitan agua de ese trecho, de modo que el barco baja o sube, pero cuando está al mismo nivel del agua del otro, la esclusa que sigue, entonces recién se abren las puertas y el barco pasa de igual a igual sin esta variación que existe de los niveles del mar. Y esta es la idea de la homilética, es poder, aunque usted tenga la maquinaria más extraordinaria, usted pueda bajarse o subirse para poder abrir las compuertas y pasar de igual a igual con las personas que van a ser entonces objeto de su proclamación. Es importante entonces entender que la homilética no es solamente el arte de pararse y decir unas cuantas palabras, ¿verdad? Que a veces nacen del corazón, pero no están organizadas, ni están tampoco estructuradas, y que muchas veces quitan la esencia de la palabra de Dios para poner cosas personales, lo cual debemos de comprender. Por eso queremos hacer esta experiencia de que la predicación, la exposición, la enseñanza está basada en las escrituras y no en nuestros testimonios personales, ¿ya? Los testimonios personales son experiencias en relación a la palabra, pero no reemplazan la palabra de Dios. La palabra de Dios es el canal que debemos de continuar y seguir para poder explicar la voluntad de Dios. Y por lo tanto, esto nos anima a pensar de que la misma escritura nos enseña aspectos muy profundos, ¿ya? Puse algunas palabritas que aparecen utilizadas en relación a estos temas aquí. Este vocablo evangelizo, ¿ya? Aparece muchas veces en la Biblia, sobre todo hablándonos particularmente de la necesidad de predicar. ¿Recuerdan a Jesús cuando empezó su ministerio? Y entonces dice que él predicaba y utilizó, hay 3 cosas, ese evangelizó,
significa el anuncio. Yo creo que gran parte de nuestras predicaciones, y también antes de llegar a un bosquejo, tenemos que saber claramente qué es lo que queremos anunciar, cuál es el sentido de nuestro mensaje. El mensaje tiene que tener una estructura, pero tiene que tener un anuncio que sea creíble, que sea organizado y que sea claro al entendimiento de las personas más intelectuales y de las más personas carecidas de información puedan entenderlo de la misma manera. Así que la virtud de la persona que pretende predicar es poder llegar a diferentes estratos sociales y no seccionar algunos particularmente para poder mostrar su sapiencia, porque en el fondo también hay un cierto grado de ego en estas relaciones cuando esto no está sometido a Cristo. En Lucas 1:19 podemos ver, vamos a pedirle a algunos de los hermanos que nos lean, por favor. ¿Va? Ok, le voy a pedir al hermano Juan Ruiz, ¿ya? Sí, pastor. Lucas. Lucas 1:19. Sí. Ya, Lucas. Mientras tanto, le pido al pastor Alfonso Herrera que busque Lucas 4:18. Lucas 1:19. Ya, léalo. Lucas 1:19. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia. Ok, me mandó Amén. a darte esta buena noticia. ¿Qué término utilizó? Evangelizó, ¿ya? Entonces está diciendo de que el dar la buena noticia es parte del mensaje. Si usted diera un mensaje negativo, ¿recuerdan cuando se pidió particularmente a que fuera a Nínive a predicar y Jonás se enoja de tal manera que no quiere ir y pone puras excusas diciendo de que estos son los enemigos y todo? O sea, yo no sé si este sería un buen mensaje, ya, de hablar de una forma de esta naturaleza, hablando todo lo malo y todo lo negativo de los demás, como que solo nosotros somos buenos y ellos son malos. En realidad, eso no es un mensaje que sería muy bien aceptado. Sin embargo, Dios lo eligió a él para predicar porque él sabía quién era Jonás y cuál era la relación que Jonás tenía con él. Pero cuando Jonás obedeció al final del contexto, esa ciudad completa en 4 días fue alcanzada. O sea, pueden ustedes darse cuenta del poder de la palabra y del mensaje que tenía ese varón. Ese hombre tenía una educación en la palabra y en las escrituras extraordinaria. Dios lo usó para que su mensaje por medio de él llegase a toda la ciudad, ¿ya? Ahora, yo quiero explicar entonces, pero si nosotros habláramos solamente cosas buenas y no malas, cometeríamos errores también profundos. Es decir, en la escritura nos dice que no es todo bendición. También nos habla de que es necesario por causa de Cristo sufrir. Entonces yo no puedo solo hablar de bendición y no hablar de sufrir por Cristo, o hablar de cumplir el ministerio, o hablar solamente de ser oyente, o solo creer y nunca comprometerme. No, la Biblia es completa, así que nuestro mensaje tiene que ir creciendo e ir tocando todas las esferas desde las escrituras. De modo entonces que nosotros no nos tenemos que quedar con un solo pensamiento. Es como vengo solo para recibir buenas noticias y nunca quiero recibir malas noticias, pero yo tengo una noticia para usted. El pecado que mora en nosotros es enemistad para con Dios. Entonces yo no puedo en el mensaje enfatizar la bendición de Dios sin enfatizar que Dios está pidiendo que haya un arrepentimiento. Entonces yo voy a tener que empezar a investigar la acumulación de conocimiento y ordenarlo de modo de que pueda formular una teología que sea clara, sea entendible y que toda persona, no importa la edad, pueda
comprenderla para manifestarse a favor o en contra de la palabra. Ya sabemos que cuando el Señor Jesús habla, hay personas que tienen una doble reacción ante las escrituras. Cuando estas son debidamente trazadas, con Jesús ocurrió esto, que la gente que estaba en la sinagoga al escuchar que él hablaba, verdad, desde la escritura, su anunciación al mundo, algunos le creyeron, pero otros lo rechazaron. Estas dos reacciones, el aceptar o el rechazar, ya es decisión de la gente, no del predicador. Nosotros tenemos que aprender a trasvasijar la palabra de Dios y exponerla, pero cómo la gente reacciona ante la palabra, no somos culpables si alguno la rechaza, pero sabemos algo, que trazar las escrituras levanta estas dos características en las personas, gente a favor y gente en contra. Así que no debemos de quedarnos con el anuncio, solamente pensar como la idea del evangelio, ¿verdad? Que era el buen anuncio de Dios, y el buen anuncio era de que Dios había enviado a su Hijo ahora, ¿verdad? Ha encarnado en la persona de Jesús en medio de los hombres, ¿verdad? Para a través de él reconciliar al mundo de su condición pecaminosa, perdonar sus pecados y unirlo otra vez al propósito divino. Por lo tanto, nadie va al Padre si no es por él. De modo entonces que Cristo es la respuesta que Dios da, no hay caminos alternativos. Yo siento de que a veces hemos querido dar con las explicaciones de las palabras nuevas interpretaciones. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado al predicar. Tenemos que pensar en algunos detalles. Lucas 4:18, Pastor Alfonso, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Ok. Lo mandó a predicar las buenas nuevas, evangelizó. Ya otra vez el mismo término. Ya. Entonces, este predicar buenas nuevas, nosotros lo vamos a aplicar en la homilética como aprender a decir las verdades de Dios de forma clara, concisa y oportuna hacia las personas que van a escuchar nuestro mensaje. Por lo tanto, hay una clara distinción que tenemos que plantearnos, ¿verdad? Y hay una diferencia entonces que debemos de considerar. Jesús, bueno, era único, era Dios, él era el autor de la palabra, así que todo lo que Jesús decía era una verdad absoluta prácticamente, mientras que la palabra entre los hombres es una verdad relativa y no absoluta. ¿Por qué? Porque estamos en un pleno aprendizaje. Entonces nosotros aprendemos y cambia nuestra manera de pensar. Y luego aprendemos algo nuevo y añadimos a lo que ya teníamos. Y entonces la actitud humana es un cambio permanente en este aprendizaje. Sin embargo, en Cristo era ya la actitud completa. Pienso que este es uno de los problemas de nuestros mensajes, que cuando uno comienza a pensar en las situaciones pasadas, ¿cuántas veces hemos predicado y después de varios años hemos vuelto a predicar el mismo tema y nos damos cuenta o nos recordamos que nuestras enseñanzas no fueron las más correctas, ¿ya? Por no decir que nos hemos equivocado predicando porque no tuvimos la instrucción ni tuvimos tampoco la posibilidad de que alguien estuviera a nuestro lado para corregirnos. Pero en la medida que los cursos han ido avanzando, las personas han podido ir tomando materias de alguna forma más avanzada, nos hemos ido perfeccionando, ustedes y nosotros. Así que no estamos en competencia, tratando de pensar quién sabe más y quién es mejor en esto. No, esto no es competencia, esto es servicio. Cada uno tendrá que servir en la comunidad que le corresponde. Cada uno tiene un ambiente local que es propio de su ambiente. Así que no podemos tratar de imitar el ministerio del otro. Cada uno desarrolle la mejor oportunidad
de esta homilía, de aprender a tratarnos de igual a igual y de perfeccionarnos en dos áreas que en todos los contextos aparece: el predicador y el mensaje. Está por separado. Hay un librito por ahí de un señor de apellido Hart que escribe justamente sobre este tema de el predicador y el mensaje por separado. Es evidente que hay que mirar. En el libro de Joel, Dios dice claramente de que los que había que tocar trompeta, congregar a la asamblea, ¿verdad? Y luego dice santificad la reunión, ¿ya? Partiendo por el contexto de que quienes iban a ministrar eran las personas que habían sido apartadas y separadas para servirlo a él. Por lo tanto, esta condición pertenece a los que van a predicar. Recuerda que cuando a los sacerdotes se les pasaba el Urim Tumim, se les permitía entonces un determinado orden para ministrar públicamente. Y esto hacía de que estas personas tenían que prepararse, ¿verdad?, delante de Dios en intercesión. Y cuando uno mira Levítico se encuentra de que estas personas para poder ministrar tenían un tiempo de preparación, no improvisaban. Tenían que orar, leer, ayunar, tenían que santificarse. Ellos no podían tocar muertos, no podían tomar vino ni sidra, no podían tener relaciones sexuales. Durante ese periodo de presentación a Dios tenían que ser totalmente preparados y entregados para Dios. ¿Para qué? Para que el Señor hiciese la obra sobre el pueblo por el cual intercedíamos, ¿verdad? En el día de tu ministración, dice. Claramente, entonces, hay una exigencia para aquel que es o ha sido seleccionado o llamado para poder ejecutar esta tarea. Tiene que haber una relación de intimidad con el Señor. Me gusta mucho algunos libros, puedo mencionar autores, pero quería tocar algunas cosas de esto. En el capítulo 1 de Charles Spurgeon, cuando él habla sobre esta experiencia a sus estudiantes, ¿verdad? Menciona algunos de estos puntos, ¿ya? El estado espiritual, particularmente de la persona. A esto apunta el capítulo 1. El cuidado del corazón, la presencia delante del Señor, ¿verdad? El hecho de orar anticipadamente, el hecho de prepararnos con la escritura conscientemente. Aquí hay palabritas que aprender porque hay un montón de palabras asociadas, pero en este caso una palabrita común como exégesis, que tiene que ver con una manera de examinar exhaustivamente un texto, no con el afán de encontrar imperfecciones como algunos lo hacen, no, es para poder descubrir las riquezas que están detrás de las palabras para tener una mejor interpretación local, y por lo tanto es necesario, como decía él, que esta persona tenga esta relación y este cuidado desde el momento que asume la responsabilidad para predicar a una congregación. Así que necesitamos aprender que la parte privada del predicador y el crecimiento que tiene esa persona delante del Señor y delante de la iglesia va a influir potencialmente en la eficacia de su mensaje. No es una improvisación, es una preparación. Así que utiliza un término interesante en Romanos capítulo 1:1. Dice aforismenos, es decir, apartado y separado para Dios. Esto es algo que debiera de estar incorporado. Aforismenos, apartado y separado para Dios. Eso es la actitud para estar delante de Dios, ¿ya? Nosotros entendemos, toda persona que va a predicar lo va a hacer en el nombre de Dios y va a predicar la palabra de Dios. Así que no va a hablar de sí mismo o no debiera de hablar de sí mismo como meta. Tiene que hablar desde la escritura y explicar la palabra, y por lo tanto tiene que tener un cierto tiempo de lectura, de preparación, de meditación, de examinación sobre el tema que pretende hacer. No puede entonces considerar que la verdad fluirá desde su corazón como una revelación sobrenatural sin una lectura y sin un esfuerzo. Justamente las grandes herejías en la historia surgen
de personas que aún desde nuestros propios medios se han levantado sin formación académica sobre los temas y han hablado cosas que les parece que son así, pero a la luz de la Escritura encontramos después que hay ciertas desviaciones doctrinales. Así que yo quiero enseñar a reflexionar que esto también es parte de nuestra tarea. Tener un razonamiento lógico también es una forma que uno puede enriquecerse, uno puede practicarlo y uno puede ayudar. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 3:6. Le voy a pedir al hermano Guille Zamorano que lo lea. ¿Ya? Primera de Tesalonicenses 3:6. Y después le voy a pedir al hermano Ruiz, Juan Ruiz, que Sí, pueda pastor. leernos Hechos 14:7. Hechos 14:7. Primera de Tesalonicenses 3:6 y Hechos 14:7. ¿Ok? Sí, tiene que desmutearlo, por favor. El hermano Ruiz. Sí, pastor. Ya, ahí sí. Lo escuchamos ahora. Y el hermano Zamorano. Ya, los dos, por Pero favor. cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Nos dio buenas noticias. Otra vez utilizó el término evangelizó. ¿Ya? Es decir, este concepto habla entonces de el aprender a dar. Bueno, también traduce el aprender a transmitir la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La palabra de Dios, en este caso expresada correctamente delante de los hombres. El siguiente texto, Hechos 14:7. Hechos 14:7. Pero Pablo y Bernabé se dieron cuenta y huyeron a la región de Licaonía y sus alrededores. Allí anunciaron las buenas noticias en los pueblos de Listra y Derbe. Anunciaron las buenas noticias. ¿Y cuál era? Evangelizó. Otra vez. ¿Ya? O sea, ese verbo entonces nos está hablando de una actitud. Fueron a anunciar las buenas noticias. Es una actitud entonces que compromete a la persona con el grado de su conocimiento y experiencia, compartiendo la verdad a personas que están en una condición distinta o sin el conocimiento o sin la experiencia. Por lo tanto, es evidente que la Escritura nos da un índice. Dice, el mayor sirve al menor. ¿Ya? El que sabe más le tiene que enseñar al que sabe menos. Así que es normal de que el Señor entonces, cuando uno dice, Señor, levanta obreros a tu mesa, porque faltan siempre los obreros, es normal entonces que el Señor levante desde la congregación a personas que tienen un cierto grado de mayor entendimiento o experiencia. A veces no tienen tanto conocimiento bíblico, pero sí tienen las actitudes correctas. Están en orden, están en santidad, son personas sujetas, son personas con una claro desarrollo o crecimiento, deseo de crecimiento. Entonces Dios los invita, ¿ya? Y Dios los saca del anonimato. Estas personas antes eran oyentes, pero ahora el Señor abre puertas y le permite a esta persona empezar a participar de una forma más activa en la formación y educación del pueblo. Entonces los saca del lugar y ahí cambia la estructura y comienza a usar el término querusó. Al principio, cuando hablábamos de evangelizó, estábamos hablando de la conducta de anunciar, pero ahora el Señor, cuando cambia este paradigma, utiliza el término querusó. Querusó tiene varias traducciones, una es heraldo, ¿no? Cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, aparece en la historia o en el escenario humano, Juan tiene la virtud de proclamar en alta voz,
ya, pregonar, proclamar con voz en cuello, en alta voz. ¿Por qué? Porque la gente que venía de distintos sectores reconocieron que Juan tenía, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, tenía el conocimiento de la palabra y que venía también de una descendencia, ¿verdad?, sacerdotal, por lo tanto tenía el derecho a proclamar la conducta que él hablaba sobre poder bautizar, porque no todas las personas podían bautizar. Muy bien, vamos a escuchar a la hermana Dominga que quiere decirnos algo, o compartirlo. Muy bien. Hay que quitar el muteo del audio. ¿Ya? Muy bien. Lo puede hacer usted misma a lo mejor ahí, ¿sí? Faltan, o sea, aquí pone todo, si lo pueden. Ahí está, Dominga, la última. Aquí, eso, muy bien. Ah, ya. Hermana Dominga, tiene usted que abrir su audio para escucharla, ¿ya? Si no puede hablar, escriba, por favor, para que el hermano Jorge pueda reconocer su pregunta o su aporte. Bien, mientras se soluciona ese tema, consideremos una idea. La primera es que la palabra, entonces, como tal, nos permite reconocer de que actitudes como esta tienen que ver con un llamado de Dios y no alguien puesto improvisadamente, sino que hay toda una consecuencia. Las personas que fueron llamadas primero fueron enseñadas y después fueron enviadas, de modo de que la idea es que la persona no va a hablar de sí mismo cuando habla ahí de que Pablo sale a la ciudad. Él va hablando de este evangelio de Jesús, ¿verdad? Lo mismo hace cuando usted habla en el libro de los Hechos. Es quizás el libro donde más se habla de esta predicación y de esta defensa del evangelio en forma pública. Entonces, esta palabra heraldo que indica proclamar, pregonar, hablar en alta voz o buscar, data de un llamado donde la persona tiene una carga emocional por ello. Es decir, usted no se queda tranquilo porque sabe que tiene que predicar y entonces está inquieto buscando el orden y que el tema en sí, y hasta que usted tiene que elegir un punto para comenzar. Entonces, esta razón, ¿verdad? Era parte también del llamado de Jesús. ¿Recuerdan cuando después de que había dado la alimentación a los 5.000 y todo el mundo buscaba a Jesús y entonces le dijo, mira, pero es necesario que sigamos a la siguiente aldea porque para esto he venido, para predicar, y utiliza el querusón, es para pregonar, ¿verdad?, el mensaje del Señor. ¿Y cuál era el mensaje? Bueno, lo había leído en Isaías cuando dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado el Señor, ¿verdad?, a sanar a los enfermos, levantar a los caídos, pregonar el año agradable del Señor. Bueno, Jesús estaba siempre referido a la Escritura. Nunca hablaba de sí mismo, sino hablaba cómo las Escrituras lo proclamaban sus hechos. Entonces yo pienso que es un poco también lo que tenemos que aprender, porque a veces tenemos mucho el yo incorporado en esto y nosotros no somos el ejemplo a seguir, sino Cristo. Nosotros somos seguidores de Jesús. Leamos algunos puntos de esta palabra. Marcos 1:45, ¿ya? Ya. Por favor, mientras buscan ahí, Marcos 1:45, Juan Ulloa, por favor, si lo pueden leer, ¿ya? Y Marcos 4:18 al mismo tiempo. ¿Ya? Marcos 1:45 dice, pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que
se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Los dos Ya. mapas. Y el 4:18. ¿Y el 4:18? Estos son los que fueron sembrados en tres espinos, los que oyen la palabra. Entre los espinos, perdón. Los que oyen la palabra. Ya. Quiero llamar su atención porque la palabra ahí utilizada es querusó en ambos lados. Pero está refiriéndose a esto. No es que no se pueda dar testimonio de sí mismo, pero nuestro testimonio es para reforzar lo que dice la Escritura. Pero no es que nosotros reemplazamos la Escritura con nuestro testimonio. No, eso no es real. La Biblia es cristocéntrica, no antropocéntrica. Es decir, el centro de nuestro mensaje debe ser Cristo y no el hombre. Así que cuando uno pone en evidencia, yo he escuchado diferentes lineamientos, ¿verdad? Hay que entender que hay como 9 enfoques distintos teológicos en este momento activos en el mundo y que por lo tanto usted va a encontrar predicadores de distintas esferas y a veces se va a confundir porque hay algunas personas que hablan desde otro lineamiento. Por eso es que tenemos que estar seguros de la palabra de Dios. Nuestro razonamiento debe de ser hacia la Escritura. Debemos de conocer la palabra y para no ser desviado por situaciones que a veces son emocionales y no la declaración propiamente tal del Señor. Entonces necesitamos tener cuidados, ¿ya? A ver, acá dice, Y el medio acá. ¿cuál es la diferencia entre predicar ya de la forma del ministerio o magisterio en la homilética? Ok, es interesante. Ya lo vamos a mirar, porque todavía no entramos todavía a la forma de predicación. Estamos hablando todavía de la comprensión de la palabra homilética y las diferentes variaciones que presenta la escritura como tal, ¿ya? Pero ya lo vamos a tratar en un momentito más cuando lleguemos a la experiencia de la predicación como tal. Las palabras que utiliza el Señor, entonces nos deben de confrontar a determinadas razones. Lucas 12:3, ¿ya? Voy a pedirle a alguien que lo lea ahí, hermano Williams. ¿Puede usted buscar, por favor? Lucas 12:3, ¿ya? Y tal vez otra persona nos puede, la hermana Milka. Le vamos a pedir a Milka que nos lea Hechos 10:37. Pastor Lucas, ¿Ok? Estamos en Lucas capítulo 12, versículo 3. Lucas 12:3. Lucas 12:3. Ya, tranquilo. Estoy abriéndola. ¿Ya? Muy bien. Lucas 12:3. 12:3. Ya. ¿Lo leo? Sí, por favor. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Ese? Ya. Eso mismo. Esta es una proclamación en altavoz, ¿ya? Bueno, usted sabe que no hay nada oculto que no sea manifiesto, pero tiene que entender que la forma de hablar, porque esto también va a tener mucho que ver, lo vamos a mirar ahora cuando veamos las características del predicador, pero vamos a considerar entonces que las personas que están destinadas o que van a predicar tienen que tener una orientación de mayor organización o estudio. Yo quería decirle, por ejemplo, que los fariseos, para poder llegar a ser doctores, tenían que tener aproximadamente unos 20 años de estudio. Oh, yo no sé, hay gente que no tiene ni 6 meses en el Evangelio y quiere hablarnos de verdades profundas. Y resulta de que
para poder llegar a tener dominio de los temas bíblicos, tiene que haber mucha agua por atrás. Tiene que haber transitado mucho tiempo en los temas para conocer distintos enfoques, distintas palabras, mirar un poco los idiomas, etc. Todo esto nos va a ayudar, pero nos falta siempre crecer un poco más. Hechos 10:37. No te escuchamos, Milka, parece que te falta el audio. ¿Me escuchas ahí? Ahí sí, Sí, ya, me voy a sacar un poquito más. eso. Voz fuerte nomás, sin temor. ¿Ah? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ok, predicando, ahí aparece que usó, predicando el bautismo que predicó Juan. Ese predicó es que proclamó o pregonó en alta voz, ¿ya? ¿Se ha dado cuenta que muchos predicadores son gritones? Bueno, algunos por emoción, ¿eh? Pero en este caso Juan estaba en el desierto, no tenía equipos como los nuestros, y entonces eran las formas como la gente se relaciona con el público, ¿ya? Pero es importante mirar las palabras que aparecen relacionadas a la homilética. La otra es proquerusó, y pro tiene que ver con adelante, ¿ya? Es decir, antes de predicar, esta persona tiene que tener entonces una llegada a conocimiento o experiencia con el tema antes de predicarlo. Si no se adelanta al tema, entonces va a hablar desde el corazón. Y recuerda lo que dice la Biblia, que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Ya? Los adulterios, las fornicaciones, ¿de dónde nacen? Nacen en el corazón. Si yo no tengo relación con la escritura, ni me he metido en esta relación donde la misma palabra trabaja conmigo primero, entonces voy a estar proclive a una palabra que a lo mejor puede ser simpática socialmente, pero no es el arma del Espíritu Santo entrando en los corazones para cambiar la mente y convencernos de pecado y transformar nuestras actitudes negativas en positivas. Es decir, para que esto ocurra, usted y yo tenemos que tener un encuentro con las Escrituras y con la privacidad e intimidad con el Señor. ¿Ya? Se ha dado cuenta que a veces gente predica y usted dice, es bonito, pero le faltó algo, le faltó la sal. Y otras dicen al revés. Otros dicen, es que esta persona sí hace aspectos que nos trae a nosotros esta relación de compromiso. Porque usted se va a encontrar de repente predicando y se va a encontrar de que no todo lo que predica lo conoce o no todo lo que lo ha tratado en esta búsqueda personal, ¿verdad? Con la forma exhaustiva que tiene que tratarlo antes de exponerlo. Porque usted prepara la comida antes de comérsela. Usted no se la come cruda. Esto es lo que tiene que hacer. Usted tiene que preparar el sistema y la orden y todo el concepto tiene que primero ser masticado por usted. Usted es el que tiene que tener el dominio del tema para que la gente tenga seguridad en su hablar y no que usted esté titubeando si sabe, no sabe, si puede. No, eso no se hace. Entonces hay un lado ético que también tiene que ser revisado en esto y cosas que no se hacen en un púlpito que también hay que revisarlo en esto. Es decir, vamos a tener que meternos en todos estos puntos que son llagas para muchos de nosotros, ¿ya? Porque con la misma manera como podemos hablar, porque algunos piensan que esto es para ponerse delante y golpear a la gente que nos está escuchando. Y no, el Señor nunca tuvo esa intención. La idea del Señor era instruirnos, ya corregirnos, animarnos, ya ordenar, volver al orden. Volver a sacarnos del error que estábamos y entrar otra. Entonces nuestro objetivo como mensaje tiene que perseguir las mismas cosas que Jesús perseguía. Y no es el hecho de querer exaltar a alguna persona en particular. Hechos 13:24 dice, ¿ya? Voy a leer una versión griega. Dice acá,
antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Predicó, otra vez utilizó ahora proquerusó. ¿Qué es lo que predicó? El arrepentimiento. Le pregunto, al usar el término proquerusó, ¿será que Juan se había arrepentido antes de predicarlo? ¿Qué opina? Pastor Juan. Sí, claro. Lo dice clarito, el mismo texto está diciendo de que él Sí. practicó e iba por Practicó. delante de la enseñanza. Así que antes de enseñar, ¿qué hizo? Predicó. Lo Predicó, se practicó. preparó, Lo practicó, practicó, lo vivió. lo vivió y después lo enseñó. Y ¿Qué hizo después lo Jesús? enseñó. ¿Qué hizo Jesús cuando dice en el libro de Lucas? Que Jesús comenzó a hacer y después a enseñar. A enseñar. ¿Cómo le vamos a enseñar a una persona que ame la educación si usted no se educa? ¿Cómo le vamos a decir a una persona de que hay un grado de preparación del ministerio en la palabra que es dado por el Señor, del cual no podemos eludirlo, que es apartarnos y separarnos para Dios? Es antesala del día de la predicación. Oh, entonces los que improvisan cometen el error de hablar de su corazón y no desde las Escrituras. Esto es un problema serio, ¿eh? Y se repite mucho en muchas congregaciones donde la gente por entusiasmo comienzan a ceder el púlpito para que todos participen, ¿ya? Pero esa no es la forma como el Señor levantó, ¿verdad? Del pueblo de las 12 tribus eligió a una para que ministrara sobre los demás. Y predicaban ellos porque ellos se preparaban y estaban seleccionados para prepararse, pero las demás tribus no participaban de la predicación de la palabra o de la ministración al pueblo con la misma autoridad. Si bien es cierto, hay algunos casos en la Escritura donde se les permite a alguna de la familia participar, sin embargo, no es la tónica general de la estructura. Los que son llamados del Señor a esta causa tienen que prepararse en lo privado, en lo íntimo. Si usted tiene que vivir esa experiencia, esto del ginosco personal de Dios, ¿verdad? Conozca al Señor, conozca su palabra, tenga la experiencia, para que cuando hable con autoridad. ¿Cómo puede hablar de perdón si nunca lo han ofendido, usted nunca ha perdonado? Pero si usted ha perdonado, cuando usted hable del perdón, usted va a tener una evidencia, hay una marca en usted, hay una cicatriz que ha quedado del tema. Entonces podemos decirle a otros, mira, en realidad cuesta, pero sí es posible, porque en esta circunstancia, y aquí viene lo que yo puedo decir, la palabra de Dios en mí, este fue el efecto. Yo fui capaz de no ponerme soberbio, sino de aceptar que necesitaba practicar lo que estaba predicando. Si usted no conoce el camino, es como cuando uno llega a una ciudad y no sabe la dirección, tiene que confiar que otro lo guíe. ¿Ya? Y creo que esto es un poco lo que hace la gente en las iglesias. Llega al lugar y espera que el que predica conozca el lugar y al parecer todos creen que él lo guía al lugar correcto. ¿Y qué tal si esa persona no se ha preparado, no está rectamente delante de Dios, no está en santidad, tiene problemas morales, qué sé yo? Entonces cuando esa persona comienza a predicar en vez de ordenar, confunde. Es importante que nosotros cuidemos a la persona que va a ministrar delante del pueblo. ¿Recuerda cuando dice que el espíritu del profeta se transmite al pueblo? O tengamos cuidado de abrir las puertas de par en par. Mejor preparemos personas y cuando estas personas aprueben los estamentos formales, permítales entonces participar, porque si usted les enseña homilética, les enseña cómo tener una relación de intimidad o de ordenar la vida con el Señor y no les da lugar, esas personas se le van a ir a otra iglesia, ¿ya? Pero si usted les enseña, que practiquen junto a usted, ¿ya? Eso es lo que tendríamos que hacer, pero tenemos que saber que no todas las personas pueden predicar. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene pánico escénico. Hay personas que en público se turban emocionalmente y en vez de predicar
cortan las ideas o tratan de terminar con rapidez y evitan decir las cosas como son. Hay gente que por falta de madurez no quiere hablar de pecado o de las cosas difíciles, solo quiere hablar de bendición. Amados, este es el problema. Si usted va a ser un predicador, tiene que hablar todo lo que el Señor demanda, no solo lo que a usted le gusta. ¿Ya? Esto implicaría que necesitamos sí o sí, ¿ya?, una experiencia personal. Por eso las últimas palabras, la leo, que significa hablar. Traduce también predicar, o predicaba, ¿ya? Y todas las personas que predicaban, hablemos de la iglesia del primer siglo, tenían un concepto querigmático, así se dice la palabra en la traducción, pero significa de que ellos tenían una experiencia propia. Hagamos un ejemplo. Jesús viene por el camino y de repente aparece un hombre corriendo y se postra delante de él. Este no era un hombre común. Este era un hombre que tenía lepra. Y todos saben que la ley impedía que la gente enferma se relacionara con las personas sanas. Por lo tanto, este hombre tenía el deber de gritar, inmundo, inmundo, y las personas tenían que esperar a que ellos se apartaran del camino para que las personas pasaran por el caminar. Así que era una situación indigna. La segunda cosa es que la ley permitía que si alguna persona quebrantaba esta normativa, podía morir lapidadamente. Así que podían tomar piedra y tirarle. Así que esta persona sabía de que en el caminar, si él iba hacia estas personas sanas y particularmente a gente importante como Jesús, que le seguía mucha gente, estaba exponiendo su vida. Pero yo pienso que él razonó, él conoció de Jesús, él sabía que Jesús sanaba a los enfermos, él sabía y pensó, aquí tengo la oportunidad, ¿ya? Pues de todas maneras voy a morir. Muera en el intento por las personas que me tiren piedra o muera por la enfermedad, igual voy a morir. Entonces, ¿qué hizo? Esta persona tomó una decisión y corrió hacia la persona de Jesús. Lo más sorprendente no era que él estaba solamente quebrantando las normativas de la ley, sino que las mismas personas a su alrededor quedaron asombradas porque Jesús, en vez de rechazarlo como lo harían los judíos, Jesús hizo algo misericordioso. Le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el hombre dijo, que sea sano. Y Jesús hizo algo más increíble todavía. Extendió la mano y lo tocó. Ese hombre no había sido tocado hace mucho tiempo, desde que se le dio la enfermedad. La ley dice que tenía que salir de su casa y de su parentela. Ya nadie lo podía abrazar, ya nadie podía comer con él. Así que la comida se la dejaban en el camino como a los perros, ¿verdad? Y nadie podía tener. Así que ese hombre estaba afecto de cariño, estaba afecto de ser escuchado, no tenía con quién hablar la amargura de vivir en la soledad y en el desierto. Y ahora Jesús no solamente lo escucha, Jesús escucha el clamor de aquellos que le buscan con íntegro corazón. ¿Pero qué hizo? Jesús extendió la mano y lo tocó. Y al tocarlo, la enfermedad salió. Ahora este hombre, lleno de gozo, la enfermedad le ha salido. Ya la lepra era una enfermedad terrible. Ya forman muerte celular hasta el hueso, ¿verdad? Y forman hoyo en la carne y tienen ese olor fétido. Bueno, no vamos a contar experiencia en eso, pero quiero sí contarles algo. Que Jesús le dijo, mira, ve al sacerdote, porque los sacerdotes eran los que le daban la venia para poder ser recibido una vez más en el pueblo. Por lo tanto, había una necesidad de seguir la obediencia de la ley. Jesús no se apartó de la escritura, lo sanó, porque él mismo había declarado que a esto había venido, para sanar a los enfermos, levantar. Esto era la sanidad profética que está en el Antiguo Testamento y que ahora se cumplía en la persona de Jesús. Entonces ahora, al tocarlo, el Señor hizo una experiencia querigmática. Ese hombre ha vivido una experiencia con la palabra y con el Señor inigualable. Aunque todo el mundo le diga lo que tú estás diciendo es mentira, ese hombre sabe que la experiencia que tiene fue verdadera y la puede proclamar a ciencia cierta. Por eso es una palabra encarnada, querigma.
¿ya? Es querigmática, es una predicación con la vida, no es una predicación de palabras, no es una predicación solo intelectual, es una predicación ahora ya encarnada, está declarando lo que está viviendo, ¿ya? O esto es lo que necesitamos pensar del por qué la palabra tiene que pasar estas instancias, de ser hablada a ser escrita y luego a ser viviente en nosotros, para que tengamos más autoridad en nuestras predicaciones. Muy bien, vamos a, antes de pasar al siguiente slide, vamos a abrir algunos espacios para conversar con ustedes. ¿Ya? Ya. Muy bien. Por un momento, el pensamiento entonces de la predicación nos confronta a dos realidades, la vida personal y el mensaje propiamente tal que vamos a exponer. Ok. Opiniones. Pastor Juan. Sí, al mirar el contexto en cuanto al conocimiento y la parte vivencial del conocimiento que tenemos, cómo el mismo conocimiento que tenemos tiene que llegar hacia nosotros mismos hasta volverse carne la palabra, o sea, volverse vida la palabra, para poder ser instrumento que cuando llega el conocimiento, el instrumento que lo vive, lo puede dar. O sea, es la vivencia, es vida. Es la encarnación de Cristo. ¿Por qué Cristo tuvo que encarnarse? Porque Él, siendo la palabra, se encarna para que a través de la encarnación llegue el mensaje, la empatía hacia el otro. O sea, como nosotros damos el mensaje, es espiritual, al espíritu del otro, a la vida, despertar la vida en el otro. Ok, gracias. Una observación. El Espíritu de Dios debe de intervenir nuestro mensaje y nuestra experiencia no es el hablar del hombre, sino que Sí. al usar la Escritura es el Espíritu Santo quien trabaja con la palabra de Dios. Recuerda que el arma del Espíritu Santo es la palabra de Dios. La Cuando palabra usted de va Dios, usando sí. la palabra, el Espíritu va trabajando en la vida de los que lo escuchan. Así que Amén. nunca la gloria es del hombre, es de Dios. ¿Ya? Nunca, es de Dios, solo de Dios. Sí, claro, Okay. amén. Pastor Juan Ulloa. Sí, mira, yo creo que de repente hay debe haber un balance respecto del mensaje y el mensajero. Y como puse yo ahí como en el grupo, comúnmente se escucha lo importante es el mensaje y no el mensajero. Yo creo que caemos en un tremendo error, ¿cierto? Porque tanto el mensaje debe tener la preparación, debe ser un mensaje que nazca de una profunda reflexión del mensajero respecto de las necesidades de los oyentes, en este caso del pastor, ¿cierto? Uno como pastor tiene que saber el estado espiritual de las ovejas y a partir de ahí uno podría presentar un mensaje. Yo creo, Pastor Marco, que hoy día tenemos un problema grave respecto de aquellos, como decía usted, queruso, ¿cierto? El heraldo, ¿cierto? Aquellos que se autoproclaman heraldo. Aquellas personas que se levantan creyendo de que es fácil llevar un mensaje, entregar un mensaje, pero nadie puede entregar un mensaje si no ha vivido la palabra, como decía el pastor Juan Ruiz. Primero se encarna la palabra, primero se vive la palabra, primero se evidencia el testimonio y a partir de ahí se entrega el mensaje. Por eso que de repente tenemos un mal concepto, nosotros tenemos que no juzgar, sino que debiéramos nosotros evaluar en una balanza justa tanto el mensaje, ¿cierto?, como el mensajero. Porque no es posible, como dice la Escritura, de que de una boca salga agua dulce y agua amarga. Y a veces nosotros pasamos por alto, ¿cierto? Y decimos, no importa si el Señor igual me habla, sin duda que la palabra nunca vuelve vacía. Pero tenemos que preocuparnos, tal como decía el pastor Marco, ¿cierto? Usted decía que tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de personas ponemos en el púlpito a predicar, porque las personas
tienen que encarnar la palabra. Termino diciendo que nadie puede entregar lo que no vive, porque nosotros no transmitimos conocimiento, nosotros transmitimos vida, y el Evangelio es vida. Por lo tanto, yo siempre digo a la iglesia, la gente no predique el Evangelio simplemente porque no vive el Evangelio. Porque si nosotros viviéramos el Evangelio profundo del Señor, las buenas nuevas del Señor, la vida abundante del Señor, nuestros mensajes serían, pero con mucho vigor, con mucha pasión, con mucha entrega, porque estamos entregando lo que realmente vivimos. Nadie puede entregar lo que no vive. Por eso que para mí es sumamente importante la balanza entre el mensajero y el mensaje. Gracias. Pastor Marcos, ¿ya? Marcos González. Bendición, pastor. Bueno, todos los que están escuchando también a través del Facebook Live. Una pequeña opinión cortita. Claramente ocurre muchas veces que hay pastores que no se preocupan de preparar un mensaje. Simplemente, como delante lo hablaba usted, hay muchos que hablan más sentimientos o vivencias, dejando en más alto eso que el mensaje del Señor. Obviamente, como ustedes decían delante del tema del Evangelio, este mensaje que tenemos que compartir a las personas, tiene que ser algo preparado. Obviamente, el Espíritu Santo a veces ha ocurrido muchas veces que de repente nos cambia un poco, nos saca un poco de la homilética. Pero lo ideal es que cada vez que nosotros podamos dar un mensaje, tiene que haber una preparación, haber leído, haber investigado, usar las palabras correctas, obviamente junto con la oración para que el Espíritu de Dios nos pueda guiar para dar el mensaje correcto. Eso, pastor. Ok, gracias, Marquito. Víctor Bravo, de San Fernando. Hola, pastor. ¿Qué tal? Bien, ahí estamos. No, me parece interesante lo que estamos escuchando, y dentro de todas las cosas, un poco el tema de que me queda dando vueltas es el tema que decía usted, que bueno, uno tiene que bajar o subir al nivel de la persona que está escuchando. Y la verdad es que de repente en nuestra iglesia la variedad de personas o el tipo de oyente es muy variado. Entonces, de repente nos preparamos para un tipo de persona, pero no para todos. Entonces, de repente puede ser la predicación muy interesante para una parte de la iglesia, pero para otro puede resultar una lata. Entonces, ahí es donde, no sé, un trabajo yo creo importante de cuando uno tiene que exponer, cuando uno tiene que hablar la palabra del Señor, poder prepararse para poder abarcar la mayor cantidad de público. Tanto así que, bueno, nosotros, y se usa mucho en la iglesia a veces, el hecho de que, no sé, pues en una predicación a los niños generalmente lo sacamos porque la predicación o lo que se habla adelante no está al alcance de ellos, no está al alcance quizás de su entendimiento porque no lo preparamos para ellos. Bien, gracias, Víctor. Vamos a escuchar al pastor Sergio. ¿Ahí me escucho? ¿Se escucha ahí, pastor? Sí, ahora le escucho bien, pastor Sergio. Le escuchamos. Ya. Pastor Marco, muy buenas noches a todos ahí. Sí, Dios le bendiga. Bueno, aquí en Copiapó estamos hablando ahí, conectados, escuchando atentamente. Bueno, nosotros ya llevamos un año, 6 meses aquí en Copiapó, una iglesia, digamos, emergente, y hemos podido ver, digamos, la falencia que hay, como decían los pastores ahí, de distintas clases de gente que llega a la iglesia. Digamos, con la educación,
estatus, digamos, entonces uno tiene que estarse dirigiendo a ellos de una manera adecuada. Entonces uno siempre está discipulando, en este tiempo estamos discipulando mucho a la gente nosotros, porque es importante que en este último tiempo se van a levantar muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Entonces la gente necesita escuchar un mensaje directo, no como usted bien dijo, de solamente lo bueno, lo bonito, sino que también qué le va a pasar si realmente estamos en tiempos difíciles y no hay un arrepentimiento genuino. Entonces es importante predicar de ahí del escenario, digamos, el púlpito, una manera efectiva y certera, y como usted bien dijo, estudiando la palabra, no sencillamente de nuestro corazón o de nuestras vivencias. Ciertamente una palabra que nos va a ayudar a refutar mucho lo que Dios está hablando en este tiempo, porque la gente necesita arrepentirse, pero la gente solamente quiere venir a la iglesia a disfrutar o a que hay un Dios bueno y toda la gente se va al cielo. Entonces es importante estar claro en las profundidades de la palabra, que lo lleva realmente al arrepentimiento, no solamente a lo bonito, como le expliqué recién. Entonces hay que estudiar la palabra, estudiarla a Gracias, fondo, pastor. como dijo usted. Bien, gracias. Vamos a escuchar al pastor Alfonso Herrera, ¿ya? De Panquehue. Y ahí sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Yo quería relatar un poco o ver que lo que estamos conversando también tiene mucho que ver con lo que dice la Escritura, el caso de Apolo. Apolo está predicando, pero él conocía solamente hasta el bautismo de Juan, ¿no es cierto? Y Priscila y Aquila, ¿no es cierto?, lo toman, ¿no es cierto? Y, ¿cómo se llama? Y lo llevan y lo enseñan para que pueda predicar mejor todavía. Yo creo que en ese concepto también nosotros tenemos que ver a veces, el entusiasmo no es suficiente. O sea, yo estoy viendo aquí en este pasaje que el entusiasmo que tenía Apolo no era suficiente, sino que tenía que aprender otras cosas, y Priscila y Aquila lo toman, ¿no es cierto?, y lo preparan mejor para que sea un mejor expositor todavía. Eso, mi pastor. Gracias. Pastor Carlos Rebolledo. Rancagua. Ya. Sí, le escuchamos. Creo que todos no son predicadores. Como dicen que la predicación es un arte, o sea, un don. Pero hay personas que viven la palabra, entonces son como un mensaje sin predicar. Yo creo que esos son los menores, pero hay que tener un equipo de predicación, de predicadores en la iglesia. El tema es que cuando la iglesia es pequeña hay pocos predicadores. Está claro que el predicador tiene que prepararse en todas las áreas, pero es importante vivir la palabra, y tomar esta clase es muy importante esta noche. Gracias, Pastor Carlos. Sí, necesitamos entender entonces que el predicador debe de ser considerado igual que el mensaje, pero cuando estas dos cosas están en diferencia, que el que predica no vive lo que dice, o existe esta dualidad, que la persona no tiene el conocimiento adecuado, pero habla más desde su perspectiva social, a veces puede llegar a desviar la verdad de la escritura a conceptos sociales, y esto trae consecuencias en el futuro a la congregación. La iglesia debe de enriquecerse más con la escritura que con ejemplos sociales, humanos. Sin duda los vamos a usar, pero no debemos de desbalancear. La palabra de Dios es prioritaria, ¿ya? Muy bien. Quisiera tocar un puntito con usted antes de seguir acá, en esto. Ok.
¿Qué les parece si escuchamos una canción mientras consideremos el tema de este mensaje? Bien, quisiera, después de escuchar esto, nos damos cuenta que también el mensaje es ese, justamente, dar a conocer al mundo, ¿verdad? La verdad del Evangelio. Quisiera volver atrás, voy a bajar un poquitito. Ok. Cuando uno habla entonces de tener una vida aprobada delante de Dios, aquí tenemos que considerar algunas ideas. ¿Será que toda persona que predica solamente porque alguien lo designa ya es una persona aprobada delante de Dios? ¿No será que hay otras características bíblicas que nos hablan como hablar verdad entre vosotros, o la persona debe estar en santidad, debe de haber tomado este tiempo de apartarse y separarse para Dios antes de comunicarnos una verdad? Porque a veces entendemos que las personas hablan particularmente, ¿ya? Y lo hacen como algo rutinario por cumplir un programa, y no nos damos cuenta de que estamos haciendo uso de una característica sacerdotal aprobada. Dios aprueba quien está en este contexto. Y la palabra sacerdote ahí es una palabra compuesta, es hierateuma. Hiera es fuego y neuma es espíritu. Así que el sacerdote es el que predica con el fuego de su espíritu. Llegar a hacer eso tiene que ver con esta preparación personal del predicador. Antes de enseñarles a bosquejar o hacer algo, yo quiero hablarles de esto. Es importante la intimidad. Es importante que usted esté a solas con el Señor. No, esto no es una cuestión de rutinas, tengo un hábito de hacerlo siempre, ¿no? Bueno, cuando uno mira, por ejemplo, los hábitos de Wesley, se asombra que el hombre le tocaba predicar el domingo que sigue y ya el lunes ya tenía el bosquejo hecho, y ya el martes hacía un exégesis en hebreo o en griego, y si usted sigue investigando se va a dar cuenta que el hombre ayunaba para que Dios conectara la palabra que él daba con la congregación que iba a escucharlo. Y fue tan populoso, llegó a tener en una oportunidad más de 100.000 personas escuchando su mensaje. Pregunto, ¿no será que usted y yo también en nuestro corazón abrigamos en lo más oculto el hecho de poder tener una congregación o un grupo de personas que nos escuchen con este fervor y llenura del Espíritu Santo? Creo que somos pentecostales, pero no debemos de ceñirnos a la cultura pentecostal que está rodeada de dogmas y de situaciones a veces empobrecidas socialmente. Debemos de buscar la excelencia en el Señor. Y me pregunto si hemos logrado de repente entender que lo que Dios nos está invitando es como cuando los discípulos les querían pedir que ellos sirvieran también a las mesas, y de esta forma los sacaban de lo que estaban haciendo, y ellos dijeron, no es correcto. Mejor levantemos personas que nos colaboren, ¿verdad? Y nosotros no nos apartemos ¿de qué? De las oraciones y la predicación de la palabra. Yo quiero decirle, a veces hemos llegado, y bueno, algunos tenemos muchos años predicando, pero yo quiero decirle algunos errores. ¿Ha predicado alguna vez sin orar? ¿Se ha dado cuenta que de repente estamos con tantas actividades, qué reuniones, qué visitas, qué al hospital, y de repente nos toca la predicación y el predicador no vino y usted improvisa? Claro, usted tiene el bagaje, tiene el conocimiento, pero no tuvo el tiempo de preparación. Entonces, ¿qué hace? Habla de pasto viejo. Y esto trae conflicto, ¿ya? Hay serios conflictos en estos temas, porque el pasto viejo enferma a las ovejas, ¿ya? El hecho de pastorear es traer comida fresca. Usted guía a las personas para aspectos nuevos y frescos, no de seguir hablando todo el tiempo de la misma situación. Usted tiene que ir mostrando y guiando al pueblo a las distintas verdades para que el pueblo se vaya nutriendo. Pero debemos de saber que esa tarea de guiar al pueblo con la predicación hacia los que escuchan, hacia el quehacer
tiene un compromiso serio. Si usted no tiene un plan de trabajo, por eso hay algunas orientaciones, usted podría tomar tal vez un mes, 2 meses, qué sé yo, y proponer un tema y ir desglosándolo semana a semana. Entonces la gente va aprendiendo y no que escuchen en un día, porque en un día no van a aprender todo lo que usted aprendió en 6 meses o en un año. ¿Me entiende? A veces cometemos el error de querer dar mucha información y nos olvidamos de que las ovejas tienen una capacidad local y comen de a poco, ¿ya? Entonces tenemos como que pensar que algunas actitudes, aparte de la intimidad con Dios, la administración también es importante. Y yo quiero llamar su atención a algunos aspectos como este. Primero, su relación con Dios. Un pastor me dijo, bueno, ¿y cómo voy a saber yo que ese hermano tiene buena relación con Dios? Bueno, escúchelo. A los 10 minutos que está hablando, a los 5 minutos, su espíritu y el espíritu de Dios va a dar testimonio. Le va a decir claramente si ese hermano tiene buena relación o no. Mire, su lenguaje, su postura, su manera de relacionarse con la gente o con los demás. Usted se va a dar cuenta si ama o no ama a Dios y a la iglesia. Si esa persona habla bien o habla mal de otros pastores. Si esa persona, usted por su boca muere el pez. Así que usted escuchándolo, usted va a saber si esa persona tiene buena relación y si esa persona está haciendo una conversación, porque esto tiene que ver de igual a igual, ¿verdad? Homilía, es hablar de igual a igual. Así que usted va a hablar al pueblo en el mismo nivel, estamos sentados en la misma mesa redonda, no hay ninguno sobre nosotros, estamos todos iguales en la misma plataforma. Entonces de esta manera no nos sentimos superiores, nos sentimos colaboradores. ¿Ya? Y entonces usted va a iniciar esta conversación. Entonces usted se va a dar cuenta por las características de esta persona si tiene o no el fundamento bíblico y la relación adecuada. El mismo Espíritu de Dios que da testimonio a nosotros nos hace rechazar o aceptar a lo que otra persona dice. ¿Qué tal si yo soy un mentiroso? ¿Ya? Y estoy ahora engañándolos para confundirlos. Sin duda, usted tiene el derecho a pensarlo, pero la práctica, el Espíritu de Dios no lo deja a usted pensar mal, como algunos que se acercan a la iglesia solo para ver lo malo, no lo bueno. Estamos igual que los fariseos cuando vinieron de Jerusalén ahí a Galilea. Llegaron a Nazaret, ¿para qué? Para ver en qué se equivocaba Jesús. Nunca vinieron para conocer a Jesús, vinieron para ver en qué se equivocó, para poder desacreditarlo. A veces queremos hacer el trabajo del diablo juntamente con esto, pero tenemos que entender que Dios levanta hombres y mujeres para predicar su palabra en todos los tiempos y en todas las congregaciones y en todos los medios, y por lo tanto nosotros no somos los únicos. ¿Lo entendió? No somos los únicos, ni somos los mejores. Somos uno que ha creído en el Señor y que estamos siendo transformados por su palabra y por su gloria y que queremos comunicar con veracidad su palabra a aquellos que por gracia el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Así que somos pastores porque guiamos personas y ayudamos a que otros aprendan. Pero la predicación, mire, me gustan los textos cuando se hace la separación y dice pastores maestros en el original, no dice pastores y maestros como lo dicen en español. Entonces, cuando dice pastores maestros es que el que pastorea debe de enseñar y no hace esta separación como que pueden ser solo maestros o solo pastores. No, la acción pastoral requiere la enseñanza. Me gusta Jesús, que Jesús es el maestro por excelencia. Él no solo predicaba, no, enseñaba. Y si usted sopesa la escritura, ¿cuántos textos habla de predicación y cuántos habla de enseñanza? Más del 70% es enseñanza y menos predicación. Y en la iglesia es al revés. Tenemos más predicación y la gente quiere eludir la enseñanza. Entonces, en esta experiencia personal de la lucha que tenemos todos nosotros por mejorar nuestra relación personal con el Señor, nos vemos obligados, ¿verdad?, a sincerarnos, darnos cuenta que a lo mejor nos falta más oración, más lectura, más ayuno, más consagración, más santidad. Nos falta quizás
escuchar a otros predicadores para darnos cuenta de que nosotros no tenemos la única verdad, que también hay otros pensantes, que también Dios levantó a otras personas. Me hace acordar a Elías, ¿verdad? Cuando andaba huyendo y el Señor le tuvo que mostrar, le dijo, mira muchachos, lo que pasa es que ahí hay 80 que están igual que tú y están orando igual que tú. ¿Ah? O sea, tú no eres el único. Y yo quiero decirles que esto tal vez nos faltaría pensar como Jesús, cuando los discípulos comienzan a discutir porque Jesús comienza a bautizar y los discípulos de Juan también estaban bautizando, y la pelea no se da entre Juan y Jesús, se da entre los discípulos, porque los discípulos dicen, bueno, pues nosotros empezamos, tenemos el derecho, y tú estás haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Pero Juan fue sabio, contestó diciéndole, bueno, pero en realidad nadie pudiera hacer esto si Dios no se lo hubiera dado. No se molestó, no mostró esta quebranto en su corazón, diciendo, ¿por qué ahora si yo lo bauticé, él vino a hacer lo que yo estoy haciendo y aún la gente lo sigue? ¿Ya? Y en vez de llenar su corazón de odio y de rabia, al contrario, reconoció, este es de quien yo dije, de que no era digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. ¿Ya? Quiero entenderlo. Lo que pasa es que Dios va a levantar a otros predicadores. Miren, los predicadores tenemos un tiempo, ¿verdad? Los pastores también, un inicio y un término. ¿Recuerdan a Amós? Amós tuvo un ministerio que duró 7 días. Dios lo levantó, durante muchos años trabajó con él, pero cuando él bajó de la ciudad por la sequía que había y lo llevó hasta la ciudad y vio la corrupción que había en la ciudad, su corazón se llenó de carga, una carga emocional. Y cuando tuvo que quedarse y vio el problema de la venta de animales en el templo y vio la adoración del dios Ra detrás del templo y los ancianos y los sacerdotes corruptos, qué sé yo. Cuando él va a dar su mensaje, comienza por 2 o por 3 pecados de Damasco y aún por el cuarto, Dios no quitará su castigo. Y la gente empezó a aplaudirlo porque empezó a tocar, su mensaje tocó la llaga de lo que el pueblo realmente necesitaba. Pero cuando se dio vuelta y los confrontó a ellos y le dijo, por 2 o por 3 pecados de Israel, Dios tampoco quitará su castigo, el corazón de ellos se compungió. Quiero decirle, esto es lo que Dios está llamándonos a hacer. No es a culpar a la gente y a mostrarnos como que nosotros somos súper dotados y súper santos, sino que nosotros somos colaboradores y estamos aprendiendo y tenemos que reconocer, y por eso hay algunas características éticas. No debo de culparlos a la gente, sino incluirme. Nosotros estamos haciendo esto. No, yo estoy y ustedes no. Todos estamos invitados por el Señor a participar de esta tarea. Por lo tanto, los que tomamos en serio la palabra de Dios nos vemos obligados a perfeccionarnos. ¿Ya? Así que este es un aliento. No hay ningún predicador que no esté en un rodaje con el Señor aprendiendo cosas nuevas. Pastor Norberto Valenzuela. Tiene que desmutearse, sí, para escucharlo. Bien, parece que no. Hola, hola. Sí, ¿cómo Hola, estás? Dios sí. te bendiga. Sí. Bien, bien, bien. Gracias, pastor. Bueno, interesante el tema y estoy de acuerdo que tenemos que vivir la palabra, tenemos que tratar de ser lo más íntegro posible. Pensaba en relación al mensaje, generalmente, esta es una estadística, a lo mejor usted me puede corregir si es así. Generalmente a veces los predicadores predican el 70% de la palabra y el 30% es de ellos. No debiera ser eso, pero generalmente siempre ocurre eso. Pensaba en cómo el querigma, el encarnar la palabra, el vivirla. Pensaba en Isaías, cuando decía que la palabra, a su palabra era dulce, pero cuando llegaba a su estómago o sus entrañas, eran amargas. Entonces, lo mismo que nos sucede a nosotros, o a veces en el Nuevo Testamento también hay unos textos que se refiere y dice, ¿y tú qué predicas? Te predicas a ti mismo. Entonces, creo que la misión nuestra
como predicadores, simplemente predicar el mensaje. El resultado, el resto, lo hace el Señor. En una ocasión leí el libro de Billy Graham, que un gran predicador, bueno, en un inicio no fue un gran predicador, pero él tenía esta forma de pensar cuando él predicaba. Para mí una predicación no es predicación si no hace latir mi corazón. Entonces yo le pregunto, Pastor Marco, ¿a dónde tenemos que apuntar? ¿Al corazón o a la mente de la persona? Ok, vamos a responder. Sueño. No, todavía. Ok, un punto que quiero considerar. Primero que nada, esa es la labor del Espíritu Santo y no nuestra. El que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Así que si pensamos nosotros hacer esa tarea, nos vamos a encontrar con una gran lucha, porque usted ya sabe, la Escritura dice que del corazón nacen los malos pensamientos, las sospechas, las malas intenciones, los adulterios, las fornicaciones, el engaño, nace del corazón. Por lo tanto, estas personas no pueden... usted no puede ver lo que hay en el corazón, usted ve caras. Yo he visto personas que nos saludan y nos dan un abrazo y nos felicitan y qué sé yo, y después en una reunión de consejo los veo tirar piedra en contra de lo que se está haciendo. Entonces tú dices, bueno, uno ve la cara, pero no ve lo que realmente está produciendo el corazón, y hay gente que se llena de celos, de ira, de enojo. Por lo tanto, ir a la Escritura hace que el Espíritu de Dios trabaje en el corazón de ellos, ¿ya? Nosotros tenemos que trazarlo, por eso la palabra tiene que estar trazada. Uno de los consejos que dábamos era que usted organice las predicaciones para que las personas que lo escuchan vayan en forma ordenada aprendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted un día predica de Apocalipsis y al otro día predica de Génesis, otro día de Salmo, otro día de David, otro día de Juan, otro día... O sea, la gente escucha de muchas cosas, pero nunca forma las ideas completas. Porque hay gente que no estudia la palabra, solo lo escucha en la predicación. Entonces, para evitar que estos vacíos se acrecenten, haga una predicación secuencial que le permita que las personas conozcan temas formales, ¿ya? Ahora, no estamos diciendo que la gente va a retener todo lo que usted enseña, pero sí sabemos que cuando usted le pega al mismo clavo, finalmente lo entierra, ¿ya? ¿Me comprende? Así que no estoy tratando de pensar en lo intelectual para la cabeza o hablar de lo emocional para llegar al corazón. No. Hable con la palabra de Dios y busque hacer, a ver, la exégesis no es solo idiomática, también puede ser histórica, también puede ser social, también puede ser, si usted mira la estructura idiomática, usted se va a dar cuenta que también ahí hay una gran cantidad de información. Si usted busca una interpretación, qué sé yo, bibliográfica, usted puede tomar un texto o una idea y luego busque autores que hablen del mismo tema y lea varios autores. Entonces usted va a tener una visión también más amplia y no solo va a tener un pensamiento el suyo, ¿ya? Y usted va a poder entonces mostrar de que hay más alternativas de las que uno conoce. Cuando uno mira, si tomamos un libro, qué sé yo, una cosa así, ¿ya? Yo digo, bueno, ¿qué ven ustedes? Y ustedes me van a decir, yo veo este canto, pero el hermano que está al lado ve la lateral y yo estoy viendo el otro lado, ¿ah? Sin embargo, para darnos la figura del libro, necesito la opinión de todos los que lo están mirando, ¿ya? Y de esa manera yo puedo tener una idea más clara que lo que tengo en mi mano es un libro. Porque si solo hablo del canto blanco y él habla del canto azul y el hermano habla de la tapa azul con blanco, al escucharla por separado me puede confundir. Pero cuando yo uno los criterios, puedo entender que estoy hablando de una misma cosa, ¿ya? Esto nos debe de ayudar a comprender entonces de que no hay una postura única, ¿ya? Por eso nadie tiene la absoluta verdad. Todos tenemos algo de la verdad, todos tenemos algo del entendimiento o de la revelación, pero evidentemente hay gente que nos aventaja, siempre hay gente que sabe más que uno y hay gente que sabe menos que uno, ¿sí? Así que
El mayor sirve al menor. El más grande sirve al más pequeño. El que tiene más le da al que tiene menos. ¿Ya? Y esto en una actitud de compañerismo, de coinonía, de amistad, y no en un sentido de competencia. Porque aquí no estamos compitiendo para ver quién es mejor, sino de servir mejor al Señor. Y el resultado lo da Dios. Él da el crecimiento, no nosotros. Y así que no haga competencias con el Señor, porque la palabra de Dios es única y nosotros solo pequeños, pequeños en Cristo. ¿Sí? Bien, veamos un puntito más antes de continuar la hora. Estamos casi ya llegando, pero me gustaría mostrarle una cosita más. Ok. Consideremos algunas cosas generales que debemos de tener en cuenta. ¿Qué es la consideración histórica crítica? Ya. Te quiero mencionar un poco de esto. Cada vez que usted tome la escritura no se toma en forma aislada, sino que el texto que usted va a escoger está dentro de una historia. Así que usted tiene que conocer la historia para poder entender si la manera como usted quiere interpretar el texto es correcta. Porque a veces estamos tomando un texto y le damos por alguna palabra una interpretación y no tiene nada que ver con la historia donde está escrita. Entonces, yo tengo que leer la historia para buscar la idea central, para posteriormente darme cuenta si el texto que elijo, ¿verdad?, es interpretado dentro del mismo lineamiento o no. A veces cometemos el error de sacar el texto del contexto. Por eso tenemos errores. ¿Ya? Así que necesitamos entender que hay que predicar la historia de la escritura para luego hablar. Por ejemplo, si usted dijera, los últimos serán los primeros. Todos les gusta hablar de esto y creen que están hablando de el tiempo, al mirarlo a través de la cronología de tiempo. Algunos piensan, bueno, los últimos son los que van a llegar al rapto de Cristo y los primeros son los que iniciaron la obra allá y los últimos serán los primeros. Pero la Biblia no dice eso, ¿ya? Sino que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿ya? Entonces, y después seremos arrebatados. Entonces, hay un orden y que tal vez cometemos el error al hablar solamente de la interpretación con el texto separado del contexto. Además, no está dado en ese contexto de la segunda venida de Cristo. Cuando uno comienza a revisar la escritura, se va a dar cuenta de que el Señor está hablando claramente, ¿verdad?, de otra finalidad. Estaba hablando sobre la dificultad que tendrían las personas que tienen la confianza en la riqueza y no en el Señor. Por eso dijo que era difícil que los ricos pudieran llegar a esta razón. Pero no estaba diciendo de que no iban a ser salvos, sino que ninguna acción de los hombres es la que produce la salvación, sino es la que produjo el Señor a través de Jesucristo, ¿verdad? No hay otra fuente de salvación si no es por Él. Por lo tanto, yo no puedo hacer nada al respecto, porque la pregunta del joven rico fue, ¿qué debo de hacer o qué más debo de hacer en realidad para poder tener esta vida eterna? Y la vida eterna no la vas a conseguir, ni esta experiencia en gloria no se va a conseguir por lo que tú haces, porque no es por réditos personales. Esto fue por obra del Señor y así que es por gracia. Lo que nosotros hacemos es entender o reentender la escritura. Yo vuelvo a decir, si tomo el texto y lo saco de contexto, sí puedo cometer errores de desviar el verdadero sentido bíblico. Pero para eso yo tengo que tener tiempo. ¿Tiempo para qué? Para leer. Luego, tiempo para investigar la historia. Luego tengo que tomar la idea central y elegir el texto que representa la historia que yo pretendo considerar. Y luego tengo que tomar ese texto y, si es posible, buscar la traducción en su original, sea griego, sea hebreo, sea arameo, lo que tenga en el contexto. Bueno, hoy hay materiales para poder buscar la traducción, de modo que usted no se debe de quedar solo con la primera idea. Por ejemplo, si habla de gracia y usa charis, ¿ya? Pero charis puede ser la gracia divina, pero también puede ser la gracia de los hombres.
depende del contexto. Entonces necesito el contexto bíblico para darme cuenta cuando es la gracia operada por el Espíritu Santo o cuando es la gracia del hombre haciendo la voluntad de Dios. Usa la misma palabra, pero el contexto hace la diferencia, ¿ya? Entonces necesito tomarme algunas consideraciones como tomar tiempo para preparar mi bosquejo. Yo no puedo solamente tomar y bosquejar de memoria una razón, no, yo tengo que buscar la información. Entonces, una vez que ya tengo la información, le voy a dar algunos consejos extra. Tomé el texto, ya tomé la decisión de qué historia voy a hablar, la tengo que leer y la tengo que aprender, porque yo tengo que saberme la historia de memoria. Yo no puedo hablar delante del público con temores personales, sino con seguridad. Así que yo necesito conocer muy bien la historia. Pero para enriquecerla, lo que voy a hacer es tomar entonces un comentario bíblico y voy a ver qué dicen los comentaristas sobre esa historia. ¿Cuál es la interpretación? Entonces usted va a descubrir dentro de esa lectura el ambiente sociopolítico donde se desarrolló, la cultura local. Si fue en Galilea, si fue en Jerusalén, si fue, qué sé yo, en la parte norte, ¿verdad? O la parte sur del territorio, y cambia al tiro la situación. La parte religiosa estaba centrada en el lado sur, en Jerusalén, y la parte más pobre físicamente y también más politeísta estaba en el lado norte. Así que cuando Jesús hace el ministerio, lo hace en el lado norte, y cuando viene a Jerusalén es cuando tiene conflicto con los principales fariseos y saduceos del lugar. Entonces, ¿por qué Jesús no desarrolló todo su ministerio en Jerusalén? Porque si hubiera comenzado en Jerusalén aparece como que va 4 veces en forma real y en la cuarta lo crucifican. Entonces tenemos que plantearnos que Jesús hizo el ministerio para que fuese conocido su mensaje a todas las naciones y todas las tribus estaban representadas en esta zona conflictiva y pobre que estaba en el norte. Yo siento que necesitamos leer más, entonces tomo el texto, lo miro y luego comienzo a buscar la información. ¿Ya? Busque comentarios, busque diccionarios, busque también del mismo texto que usted toma la base, la interpretación en el original, busque una Biblia que sea interlineal, revise si la traducción, cómo cambian las palabras, luego tome las palabras y si tiene la posibilidad de tener quizás alguna Biblia griego, hebreo, como esto así, le va a permitir también revisar algunas riquezas que están detrás de cada raíz. Por ejemplo, detrás de cada verbo hay una acción, pero hay verbos que están en lugar de sustantivo, permiten entender más de una interpretación, etc. Entonces usted comienza a enriquecerse, ve los personajes, cuál es el personaje principal, cuál es el personaje secundario, cuál es el tema principal de su historia y cuáles son los temas secundarios. Porque no vaya a ser que yo, en vez de hablar de Jesús como el centro de este mensaje, y comienzo a hablar de la higuera, ¿ya? Y termino hablando de la higuera seca y de la higuera maldecida, y no hablo nunca particularmente de la palabra de Jesús ni de la profecía de Jesús sobre el tema. Pero como no la conozco, entonces yo me limito a fuentes que son secundarias. Entonces yo tengo que conocer la historia, porque las fuentes secundarias nutren el río principal. Por lo tanto, yo necesito tener el caudal principal de la historia y todas las otras cosas que aparecen en la historia son secundarias, ¿ya? Entonces yo no debo de dar énfasis, por ejemplo, ¿recuerdan a la mujer cuando la encontraron adulterando? Entonces digo, ¿qué es lo que dice la ley al respecto? ¿Por qué la mujer adultera y el hombre no? A investigar, ¿ya? ¿Cuál era la reacción de la gente? Porque la gente la quería lapidar. Ya bueno, ¿qué es lapidar? Empiezo a investigar. Luego, ¿cuál era la reacción de la gente? ¿Eso es algo cultural o era el cumplimiento de la ley? ¿O eso? ¿Por qué Jesús no la condenó? Yo lo investigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Y comienzo a escarbar la historia y a recuperar información, ¿ya? Ahora, si usted pudiera escribirlo así, y ir anotando lo que usted va descubriendo, y si es posible anotar al lado de esto el autor y quizás la página de donde sacó la información, porque a veces nosotros cometemos el error de plagio. Este es un problema serio.
que el plagio es copiar y decir que algo es como nuestro y en realidad yo lo estoy copiando de un libro o lo estoy copiando de otro autor que se dio el trabajo de hacer la reflexión y yo ahora lo he tomado y lo estoy repitiendo como que si hubiera sido mío. Y entonces cometo un error ético. Pero si usted usa un autor o el trabajo de una persona, cítelo, ¿ya? Menciónelo. Esto que estoy diciendo le pertenece a fulano de tal, o el que en el trabajo tal dice tal cosa, ¿ya? Entonces, cuando uno comienza a entender, usted va enriqueciendo el tema por la investigación que va haciendo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo le va a meter a la investigación? Eso es algo que tiene que ver también con el grado de riqueza que tenga usted, ¿ya? Déjeme decirle, todos los autores dicen cosas preciosas. No podemos menospreciar las tareas y el trabajo de otros. Lo que sí tenemos que hacer es que no porque exista una mesa llena de comida como todo, yo elijo lo que voy a comer, ¿ya? Así le va a pasar a la gente. No todo lo que usted diga le va a servir, pero hay cosas que le van a servir. Así que no se sienta incómodo porque no todos siguen el planteamiento que usted da, sino que alégrese en su corazón de que usted puede ayudar a otros a buscar la gracia del Señor o guiarlos para que estos tengan una relación con Él. Ok, el resultado va a depender mucho de cómo usted invierte ese tiempo. Y haga lo que decía Wesley, ¿verdad? El hecho de tener que orar y pedirle a Dios que su mensaje realmente sea oportuno y eficaz hacia la congregación que lo escucha, ¿ya? Métase en la presencia de Dios e interceda, Señor, no es solo mi palabra, es tu palabra. Yo voy a tener la oportunidad de exponerla, pero quiero hacer lo mejor posible y no quiero hablar de mí, quiero hablar de ti. Y quiero que tu palabra sea la que llegue al corazón de la gente y tu espíritu, el que hace la obra regeneradora, que cambia la mente, que nos convence de pecado, que nos ordena nuestros pensamientos, que nos hace entender que no estamos correctamente a veces, nos ayuda particularmente a entender que la obra la hace el Señor contigo. Recuerda el texto que dice, y que el Señor hacía juntamente con los discípulos proezas, prodigios y milagros. Déjeme decirlo, ¿no quisiera usted como predicador que Dios hiciera eso con usted? Claro. Dígame, ¿quién de nosotros no quisiera que el Señor haga proeza y maravilla en su medio? Y a veces somos nosotros en nuestra relación de conexiones como el computador. El computador, si no está enchufado y no tiene corriente, ya se acaba la batería y se corta, ¿no? ¿Ya? Y esto es lo que le pasa a algunos. Algunos tienen batería cortita, no lo recargan, entonces comienzan la tarea con euforia y se les apaga el computador. ¿Ah? Y yo quiero decirle, bueno, lo que pasa es que si tenemos más relación con el Señor y tenemos más investigación sobre el tema, vamos a tener muchas cosas que ordenar. Entonces, luego, una vez que ya tenemos la información y tenemos el cuidado personal y nos hemos preparado, entonces vamos a entrar en la segunda etapa, que la vamos a ver la próxima semana, el lunes a las 8 de la noche. Vamos a comenzar a meternos en la idea de cómo bosquejar la información que hemos adquirido, ¿ya? Y yo, déjeme decirle, al menos vamos a ver 7 bosquejos diferentes en distintas formas de predicación y algunas que son alternativas que también se utilizan actualmente. Y esto nos va a ayudar a actualizarnos en alguna forma, en entender, ahora, distinto a lo que usted practica. Cuando usted lo practique, trate de poner por obra lo que está escuchando y va a ver que en alguna de ellas hay mucha, pero mucha riqueza, y algunas de estas cosas nos van a servir para toda la vida. Bien. Quiero agradecerles que hayan tomado este tiempo. Hemos estado 2 horas, mire, 2 horas sentados aquí. Hay que agradecer, esto es largo para muchos, pero, amados, estamos revisando conceptos de homilética y también considerando la experiencia, la vasta experiencia de muchos pastores en el ejercicio, las cuales ahora nos van a ir enriqueciendo porque a partir de ahora las siguientes clases son todas interactivas. Vamos a tener participación y todos los que tengan algo que decir según el tema, les vamos a permitir que hagamos la clase juntos, ¿ya? Recuerde que esto dura 6 semanas, esta es la primera, ¿verdad? Por lo tanto nos quedan 5 semanas, ¿ya? Y
en 5 semanas vamos a ver 7 formalidades de predicación. Quiero animarles. Un abrazo fuerte. Yo sé que estamos todos en cuarentena, así que, señores, aprovechemos bien el tiempo y no nos dejemos estar. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien tiene algo que decirnos? Puede desmutearlo y decirnos. Bien, me parece que es bastante claro. Sí, no, está perfecto. Bien, No, gracias, Alfonso. solamente, ¿no es cierto? Ver que yo recibía las clases, a veces se me cortaban un poco, yo tengo una señal un poco malísima, entonces yo reviso después el video que queda grabado en el Facebook. Sí, va a quedar grabado, sí. Ok. Sí, lo que pasa, ese es mi problema, de repente yo me quedaba sin señal y salía sin cámara, quedaba sin cámara y tenía que esperar que regresara la cámara, así que me disculpan esa parte. Bueno, gracias, Alfonso, por tu esfuerzo. Muy bien. Muchas gracias, pastor, por encontrarnos en estos tiempos de tanta necesidad que tenemos nosotros mismos de edificación y para poder seguir edificando. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Gusto en verte nuevamente, Juan. Me alegro que Lo mismo, pastor, qué gusto. Buenas noches, Dios le bendiga. Dios te bendiga a ti también. Ya. Carlito Rebolledo, Dios te bendiga. Bendiciones. Bueno, yo sé que el tema es la predicación, pero ¿usted cree que Jesús, si estuviera en estos tiempos nuestros, estaría predicando en el púlpito? ¿O estaría enseñando? Bueno, el tema es la predicación. La enseñanza fue más fuerte que la predicación. Exacto. Y Okay. déjame decirte que Jesús, sería bueno revisar el tema, porque es bonito, y encontrarías que Jesús fue intencionalmente a los lugares para proclamar su verdad, y fue situacional, no estaba esquematizado como la gente piensa, pero sí estaba lleno buscando el cumplimiento de las Escrituras. Fue a Galilea para que se cumplieran las Escrituras. Vino a Jerusalén para que se cumplan las Escrituras. Si usted como predicador buscara que se cumplieran las Escrituras, tendríamos resultados semejantes a Jesús. Bien. Gracias. Ya. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, terminamos aquí ya. Saludos acá de Copiapó, Pastor Marco. Saludos de Copiapó, acá a la iglesia cuadrangular. Gracias por este tiempo que se da usted de seguir instruyendo al pueblo. Me alegro mucho en verte. Que estés bien. Ya. Le voy a pedir a nuestra hermana Milka que nos despida. Ella está ahí ansiosa por hablarnos. Pastor, un gusto de haberlo visto, escuchado. Y me emociono porque de verdad que me trae a memoria cuando me hacía clases y bueno, el pastor Sergio también. Yo creo que se debe acordar de esos tiempos donde estudiábamos hasta tarde, pero sabe que es hermoso instruirse, es hermoso aprender y es hermoso también conocer del Señor y poder entregar un mensaje de edificación para, ya sea tanto para nosotros como para la iglesia. Así que eso, no los veo, no sé qué le pasó a mi computador, solamente veo la pantalla negra, así que no sé si me estarán escuchando, ¿sí? Sí, te escuchamos bien. Sí. Ah, ya, porque yo no veo a nadie, está la pantalla en negro. Así que eso, pastor, no sé, ¿quiere que me despida? Sí, despídenos por favor en oración. ¿Sí? Amén. Dios bendito, Señor Jesús, en esta hora, Padre amado, agradecida estamos, Señor, de este tiempo hermoso que tú nos entregas, Padre Celestial, donde aún podemos instruirnos, donde aún podemos aprender, Señor Jesús, donde podemos, Señor bendito, escuchar, Padre Celestial, y poder entender la forma eficaz, Señor, de poder entregar tu mensaje, Padre Eterno. Aún en este tiempo, Padre Celestial, yo creo que más aún, Padre bendito, en este tiempo es preciso poder entender
bien cómo entregar tu perfecta voluntad, Señor Jesús, tu mensaje, Señor divino. Bendice nuestras vidas, bendice a nuestro pastor Marco, Padre Celestial, quien nos ha entregado este tiempo hermoso, y seas tú bendiciendo su vida, su ministerio, Señor, y a cada uno de los que nos dimos el tiempo de poder estar aquí frente a este computador, Padre amado, de la pantalla, de poder entender y ver, Señor Jesús, que tu palabra es perfecta, Padre Santo. Bendice nuestras vidas, Padre maravilloso, y que cada día, Señor Jesús, podamos aprender más de tu palabra. Gracias te damos, amén y amén. 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 El Señor les bendiga grandemente. Nos encontramos el próximo lunes. Acuérdese que está abierto. Usted puede invitar a los hermanos o personas que se interesen en el tema, sobre todo aquellos que ya están más avanzados para poder hablar de bosquejos. Dios les bendiga. ¿Ya? Amén. Amén. Bendiciones Amén. a todos. Bendición a todos. Gracias. Gracias.